Pocos misterios hay más grandes que los misterios de las Navidades, una época de indigestiones, música estridente por las calles y lucecitas brillantes por todos los lados. Hoy vamos a sumergirnos en el misterioso y desconcertante mundo de las Navidades. Empecemos por algo que lleva siglos desconcertando a los expertos de todo el mundo, el árbol de Navidad. La gente lo mete dentro de sus casas y lo llena de lucecitas brillantes y decoraciones horteras, una clara muestra de que la Navidad y el buen gusto no siempre van de la mano. Fuimos a enchufar el árbol de Navidad, como cada año, y nada, saltaron los plomos en todo el barrio. A ver, la gente cenó a la luz de las velas y quedó precioso, pero me parece a mí que no lo entendieron mucho. La Navidad empieza oficialmente con la Lotería del Gordo, un acto materialista y políticamente incorrecto que dura 4 horas con unos niños que, en vez de estar en clase, se dedican a cantar unos números con una cantinela insoportable. Pues mira, una vez me tocaron 5 euros y decidí invitar a los amigos a unas buenas tapas de jamón y una botella de Rioja. La broma me salió por 150 euros. No vuelvo a jugar en mi vida. No hay Navidad sin el gran deporte de masas, el shopping navideño. Una marabunta de gente que arrasa con todo, comprando regalos que todo el mundo acabará cambiando por lo que realmente querían que le regalaran si se hubiesen esforzado un poco más. Pues mi abuela me ha regalado un montón de calcetines cada año por Navidad. Los estoy vendiendo en Wallapop y vamos, que ya me he comprado un chalet en la montaña. ¿Y qué decir de las interminables comidas navideñas, con sus canapés cutres de pan de molde, el turrón duro como una piedra y los míticos polvorones? Durante esos días, los españoles se preguntan, ¿cuántas gambas puede soportar digerir el cuerpo humano? Yo creo que son los mismos polvorones de todos los años. Los de mi abuela caducaron en el 92, pero nadie se atreve a decirle nada. La gente deja atrás sus preocupaciones y también la vergüenza y el sentido del ridículo para cantar villancicos alegres. En algunos casos, parece que el que iba realmente alegre fue el que escribió la letra. ¿Has visto alguna vez a un pez beber? Estos españoles beben y vuelven a beber. ¡Qué obsesión con la bebida!, ¿no? Tienen tradiciones difíciles de explicar si no es por el consumo de sustancias. Por ejemplo, el cagatío, un tronco de árbol al que le pintan una cara y los niños le pegan con palos, ensañándose con él para que cague regalos. A mí me encanta el cagatío, eso de un tronquito que tú le das fuerte con un palo, te da regalos y ya de paso te desahogas de la ira de todo el año. La Navidad termina el 6 de enero, con la llegada de los Reyes Magos. Nadie sabe si son magos porque hacen trucos con las cartas o porque cortan a las personas por la mitad. Son como Santa Claus, pero con más camellos y menos renos. Y eso de que Santa Claus venga volando en un trineo, no se lo cree nadie. A ver, es mucho más creíble lo de los camellos, ¿no? Los reyes vienen en camello, como Lawrence de Arabia atravesando el desierto. Lo mismo, igual. Para terminar el año, los españoles tienen una tradición peculiar: comer 12 uvas al ritmo de las campanadas de medianoche. Es un desafío de coordinación, digestión y cálculo matemático que no todos logran superar. Mi récord personal es de 8 uvas. Mi pareja dice que se come las 12, pero no es verdad. Se las mete todas en la boca como una ardilla, y eso no cuenta. Ya lo ven, las Navidades son una época de tradiciones, asombro y confusión. Tanto si es de los que les gusta decorar el balcón con las luces más horteras del barrio o de los que se come 3 uvas y cuenta una cosa es clara, son unas épocas maravillosas, así que felices fiestas a todos. 2,